asistan o que hayan asistido a esta conferencia magistral. Nos podemos sentar, la cobra lo mismo. Pues bienvenidos a la mayoría de edad, 18 añotes del IPICIT, y pues nos hace favor el doctor David Eduardo Vázquez Salguero de estar con nosotros, nuestro vecino y compañero, para impartir esta conferencia. Voy a dar algunos datos del doctor Vázquez Salguero. Él es licenciado en Arqueología por la Universidad Autónoma de Guadalajara, maestro en Historia por el Colegio de San Luis con el proyecto de investigación Tendencias matrimoniales en la ciudad de San Luis Potosí, 1876-1914. Pues ya no sirve para actuar. Está atrasado. Obtuvo el doctorado entre 2005 y 2009 en Historia con el proyecto de investigación Intereses públicos y privados en la configuración del territorio y la propiedad, Las Salinas del Peñón Blanco, 1778-1846, por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Ha publicado libros, discos interactivos, artículos en revistas y capítulos de libros. Sus intereses académicos se centran en los estudios del territorio, la historia de las instituciones, el rescate del patrimonio documental y la valoración de los cementerios patrimoniales. Se ha desempeñado como profesor investigador del programa de Historia en el Colegio de San Luis, donde lleva a cabo el proyecto Políticas de Crecimiento y Desarrollo de San Luis Potosí 1821-2021, o sea que todavía le faltan como 2 años, pero a lo mejor lo puedes adelantar, ¿no? Podemos predecirlo, aquí tenemos... Sí. Y ha sido además coordinador del Instituto de Investigaciones Legislativas del H Congreso del Estado de San Luis Potosí en el periodo 2009-2012. Actualmente desarrolla una plataforma digital para la integración y difusión del patrimonio documental del Estado de San Luis Potosí, en donde reúne acervos públicos y privados consistentes en mapas, documentos, fotografías y carteles, entre otros. Su trabajo ha sido reconocido con el premio Francisco Javier Clavijero en Historia en los premios anuales del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Fue director de la revista del Colegio de San Luis y desde el mes de febrero de 2017 es presidente del Colegio de San Luis. Entonces le cedemos la palabra al doctor David Eduardo Vázquez para que nos platique sobre la conferencia magistral de hoy, Anochecieron y ya no amanecieron. Más de 400 años de historia de la sal en San Luis Potosí. Bueno, pues en primer lugar muchas gracias por la invitación para ofrecer esta conferencia. Gracias al doctor Marcial Bonilla, el director interino del IPICIT, y desde luego también el resto de los colegas, Horacio Flores, y por esta invitación para celebrar estos 18 años, que bueno, pues es una institución, ya se dijo, hermana, vecina del Colegio de San Luis, con una edad muy parecida, con rumbos muy paralelos, y que me da mucho gusto que en muchas ocasiones esos rumbos que son paralelos también se entrecruzan. Y bueno, cuando me hicieron la invitación, sí estuve con un poco de dilema sobre la temática, porque por un lado tenía la intención de hablar también sobre ciencias sociales en general, una plática un poco más general, más teórica. Finalmente decidí hablar sobre este tema de la sal, que es un tema que en lo personal me apasiona, que pocas veces se relata, digamos, en la historia no solo de San Luis, sino de México en general. Tenía la intención también de destacar varios puntos sobre esta historia, y también, si me lo permiten, narrar un poco de la experiencia, digamos, como investigador, cómo una temática se va configurando a lo largo de los años, ¿no? Por eso el título que dice Anochecieron y ya no amanecieron. Y esa frase me parece a mí elocuente porque un poco les narro, digamos, cómo surge esto. Estamos hablando del año
como en el 2004 más o menos, que iba acompañando a un compañero de ahí del colegio, a Toño Rivera, en un recorrido de campo. El interés de él realmente, yo en ese momento era asistente de investigación, todavía no era investigador del colegio, digamos, estaba en ese lapso entre que uno compite por la plaza y demás, y yo lo iba acompañando, registrando, buscando en realidad vestigios del camino real de tierra adentro. El interés de Toño era encontrar arquitectura que tuviera que ver con los fortines, andaba buscando lo que se llaman presidios también. Y él localizó en algún momento en ese recorrido, estoy hablando de un trayecto entre la hacienda de Cruces y la hacienda de Villa de Cos, que son trayectos muy largos, es una carretera que comunica a Moctezuma con Zacatecas, atraviesa prácticamente todo el altiplano potosino de oriente a poniente, al norte de Salinas, y él recorrió y a lo lejos vio una torre y me dijo, y no se acercó, sino que en otro recorrido ya me invita, pensando que yo soy arqueólogo, ¿no? Y dice, pues a lo mejor ahí tú con algo de ojo de arqueólogo puedes decirme si eso no es esto, un vestigio de un fortín. Cuando fuimos, pues ya nos adentramos en el camino y lo que encontramos fue, para mí no era un presidio, o sea, en realidad era una iglesia. Y me decía, bueno, ¿qué pasa aquí? O sea, ¿por qué hay una iglesia en medio de la nada? Una iglesia en ruinas, prácticamente, en medio del desierto. No se ven más que esta torre y parte de la cúpula. Entonces, bueno, ahí fue cuando ya empezamos a ver, yo empecé a recorrer el lugar. Y dije, no, Toño, aquí hay un pueblo. O sea, no es esto nada más una iglesia. En realidad, estamos parados en las ruinas de un pueblo, no sé si destruido, abandonado, ¿qué? Pero hoy ya no existe ese pueblo. A ver, pero pues ya el ojo de arqueólogo empieza a salir allí y vimos calles, le identifiqué, le dije, mira, esta es una banqueta, esta es una calle, aquí tenemos un muro derribado, etcétera. Entre malezas, ¿no? Pues ya nos metíamos entre los restos y empezamos a encontrar pedacitos de vajilla, fondos de botella, encontramos monedas, en fin, toda una serie de rastros que pues, nos despertaban mucho más la curiosidad. Y yo en ese momento, a pesar de que ya había hecho estudios sobre la sal en términos arqueológicos en la cuenca de Sayula, estaba otra vez intentando de reordenar y de más bien adaptar la experiencia que traía de Jalisco, de arqueólogo, a una realidad más en términos de historia, no tanto de arqueología. Aquí todavía no existía la Facultad de Ciencias Sociales, no había la carrera de arqueología, había solamente el INE con muy poco trabajo. Entonces, tratando de adaptar nuevas temáticas y ahí pues me di cuenta en ese momento no de que estábamos en un pueblo salinero, o sea, yo simplemente vi vestigios y punto, ¿no? Y claro que también es muy importante el contacto con la gente. Buscamos hay un poquito de relación con los ejidatarios, y cuando les preguntamos, bueno, ¿y aquí qué pasó? ¿Esto qué? ¿Por qué está así? Lo que me dijeron fue, anochecieron y ya no amanecieron. Se me quedó esa frase grabada para siempre en mi memoria, a pesar de que la anoté en el cuaderno de trabajo, en el cuaderno de campo, pero se quedó muy grabada en mí esa frase y fue la guía para empezar un proyecto nuevo, digamos, ya adaptando la experiencia y lo que ya también había desarrollado durante. En ese momento estaba, no sé, tendría unos 5 o 6 años de graduado de maestro de historia, tratando de adaptarlo a nuevas temáticas. En ese momento estaba la historia cultural muy en apogeo. La historia cultural ya no privilegia la evidencia documental, o sea, el testimonio escrito como principal fuente de información, sino que privilegia otro tipo de cosas como fuente de información, principalmente arquitectura, fotografía, es decir, ya los objetos, y para mí eso resultaba muy atractivo, ¿no? Que mi primer diálogo con el conocimiento del pasado fue con vestigios tangibles, no tanto con documentos legibles, ¿no?
Entonces, ahí empezó este proyecto, y esa frase de anochecieron y ya no amanecieron me dijo mucho sobre ese lugar. Entonces empezamos a recorrerlo, no tenía ningún dato de fuente, digamos, de archivo, todo era de campo lo que empezamos a ver. Y esa es la iglesia que les comento, ¿no? Esa fotografía fue tomada con una Mavic Sony no sé, tendrá como 240K de pesado, por eso la calidad de la foto, pero quise ponerles eso. Obviamente ya tenemos fotografías mejores, pero un poco ponerles eso era como lo que tenía en la mano en ese momento, y podrán ver ahí pues, esta iglesia abandonada. Pues, fueron los primeros recorridos que hicimos. Él me decía que esto era, que sí era colonial. No, o sea, realmente ya viendo la arquitectura se nota que, incluso hasta tengo la hipótesis de que no fue en principio una iglesia. Para mí me da ahí la idea de que primero fue una troje y luego ya le fueron añadiendo cosas, pero esta cúpula es muy de finales del siglo XIX, y eso así de simple vista nos daba idea, o me daba idea ya de dónde situar el pueblo en el periodo del tiempo, ¿no? Que esa es la primera incógnita. O sea, en las preguntas nos decían que esto ocurrió en la independencia, nos decían, no, esto fue en la independencia. Pero ¿cómo? No, sí, vinieron los soldados y derribaron, corrieron a toda la gente y derribaron las casas, y siguieron viniendo los soldados para que ya no se ocupara aquí más. Pero eso es lo que nos dice. Entonces también la historia oral ahí, el narrador, los hechos a veces no los coloca en el periodo que corresponde, son ya calculándole, digamos, ya con datos. Supongo que este narrador ha de ser como el bisabuelo de las personas que estuvieron aquí en ese momento, pero en términos cronológicos pues decíamos de qué fecha es esto, ¿no? Y parecía que era de finales del siglo XIX. Estas son las vistas por dentro, y sí se veía esto, digamos, como una destrucción que no es la lógica cuando pasa el tiempo. Hay algo que se llama arqueología experimental, y este lugar es justo un lugar ideal para arqueología experimental. Es como la erosión, el paso del tiempo, los animales van destruyendo espacios de manera no deliberada, y aquí sí se veía la intención de destruir, ¿no? Sobre todo de gente que busca tesoros y que están esperando encontrar un tesorito, sobre todo aquí. Ahí no sé si alcance a ver, pero se ve que la base de la torre está muy golpeada. Pues tratan de buscar alguna moneda por ahí oculta. Bien interesante, ya viendo detalle adentro de la cúpula, y más aquí abajo en lo que sería ¿cómo se llama? Donde van los sacerdotes a ponerse la casulla, la sacristía. Había como grafitis, ¿no? Ya de 1905, entonces ahí empezamos ya a fechar. Bueno, si está pintado en 1905, quiere decir que fue abandonado antes, ¿no? Y aquí están ya los vestigios de los que le decía. Pues aquí tenemos algunos muros. Esto es una banqueta. A la izquierda estaba la construcción, una casa. A la derecha se ve la banqueta, y acá la calle, ¿no? Se pueden ver estos montículos también. No traigo fotos que lo hagan muy evidente, pero sí se notaban vestigios de muros que fueron aventados hacia el interior de la casa, ¿sí? Por ejemplo aquí, o sea, aquí se ve, todo esto son muros derribados hacia adentro. Cuando un techo se desploma, digamos, en la arqueología sabemos que cuando un techo se desploma, los muros no van hacia adentro, van hacia afuera. Entonces tendríamos que haber visto más muros aquí, o más ladrillos aquí, adobes, y los vemos adentro. Quiere decir que efectivamente alguien deliberadamente derribó la casa desde afuera hacia adentro. Entonces ahí la incógnita: ¿por qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿En qué razón? Aquí se ven esquinas, ¿no? Este es el basurero. A los arqueólogos nos gustan mucho los basureros, ¿no? Ahí
salen muchos datos, ¿no? Pues aquí están los montículos de desechos. Y justo del otro lado, eso estaba en una orilla, ahorita van a ver una foto aérea, está en una orilla de una laguna salada, digamos, de agua salada, arreica, es decir, que no tiene salida al mar, son vasos lacustres de interior, como le llaman, y justo del otro lado de la laguna está esta construcción que sí tiene más parecido a una construcción fortificada. Yo digo que no es precisamente un presidio, pero sí corresponde, es decir, no tiene necesariamente las funciones de presidio, se me hace muy pequeña la puerta, pero bueno, aquí tenemos este torreón y la arquitectura sí nos denota un poco más de antigüedad que la que estamos viendo en la iglesia, ¿no? Sí, esta es una arquitectura predominantemente novohispana o colonial, ¿no? Estamos hablando de un periodo entre 1610 y 1780, es lo que caracteriza esta arquitectura, con estos orificios para los fusiles, este campanario y la entrada, ¿no? Estos datos fueron tomados ya corroborándose en documentos de archivo paulatinamente, y aquí lo interesante es que primero hicimos el trabajo de campo y meses después afloraron los documentos de archivo, cuando a veces muchas veces para historiadores al revés, ¿no? Primero se encuentran los datos o es más, hay historiadores que escriben sobre lugares que nunca han visitado, ¿no? También ocurre eso. Y aquí está una foto aérea, pues entonces no teníamos acceso a fotografías de satélite, Google Earth no existía, era bien complicado que INEGI nos soltara fotografías satelitales, entonces compramos esta fotografía aérea. A propósito se las traigo porque precisamente como para dar cuenta de esos esfuerzos de análisis, y nos dimos cuenta de que el lugar tenía varios nombres. El ejidatario nos mostró un plano como de los 40 más o menos, de la época del reparto agrario, donde figuraba una crucita y decía Zamorelia con Z, y luego en los registros actuales decía El Tapado. Entonces, bueno, después dilucidamos esos dos nombres que se refieren a un mismo lugar, y esta es la laguna de El Tapado, es una laguna salada. Aquí están, ustedes pueden notar una especie de retícula, no sé si lo alcancen a distinguir, que es el pueblo con una traza muy bien hecha, digamos, no fue creciendo al arbitrio, sino que estuvo planeado ese plano, ese pueblo. Aquí vemos un poquito más de arbustos, que es donde no está habitado, y aquí está la iglesia, por aquí está la iglesia, que les puse hace un poquito. Ahí hay una plaza, yo identifiqué dos plazas. Por acá está el cementerio, como a 1 kilómetro al sur. Este es el ejido El Rosario, y este es el ejido El Tapado, donde está la construcción que les puse hace un momento. Y notarán también a las orillas de la laguna estos cuadritos. Aquí hay unos, por aquí hay otros, por aquí abajo hay otros, aquí hay otro conjunto. Esas son fábricas de sal, que en ese momento no podíamos ubicar cronológicamente. Yo al menos no sabía muy poco de la historia de la sal en México, no sabía a qué se refería. La gente que las producía, que las trabajaba, pues decían que desde que nacieron las habían trabajado. Entonces, poco a poquito indagando, fuimos dilucidando cómo era ese sistema de la sal, ¿no? De la extracción de la sal. Más adelante se los narro. Bueno, lo interesante es que meses después encontramos este plano. Bueno, aquí a ojo de buen cubero me preguntaba Toño, bueno, ya me decía, oye, ¿y cuántas personas habitaban aquí? Es un pueblo chico, y decía, pues hay de haber como, no sé, unas 500 personas. Pues bueno, ya midiendo las manzanas, ya haciendo trabajo de campo, calculando una cierta densidad de personas por manzana, yo calculé entre 1800 y 2000 habitantes. Y luego nos encontramos este plano formando parte de un litigio, y por aquí arriba, alcanzo a ver si acá lo veo,
bueno, no se alcanza a leer, pero en una de estas descripciones dice que justamente el Tapado tiene 2000 habitantes y tiene una cantidad, esta cantidad son como de 20 fábricas, que son estas, las numeradas, tienen sus nombres, son fábricas de sal. Aquí está el pueblo dibujado. Y bueno, lo interesante es que este mapa ya nos da fechas, ¿no? Ya este mapa corresponde a 1886, pero es derivado de un litigio. Entonces 1886 ya nos ubica al menos el pueblo viviendo, ¿no? Y por otro lado, otro dato interesante es que nos encontramos una moneda desafortunadamente partida a la mitad. Quiere decir que no había mucha circulante en ese momento, y la moneda estaba sí partida a la mitad, pero nos dejaba ver el tipo de sello, de acuñación. No venía el año, o sea, el año era la parte que le faltaba, pero sí venía un águila. Y viendo en los catálogos numismáticos, esa águila se acuñó en 1884, 86 fueron 2 años. El periodo de Manuel González, es decir, el periodo entre los dos porfiriatos, el primer porfiriato, y luego viene Manuel González ahí, y luego ya viene Porfirio Díaz otra vez, pero ya está en 1910. Entonces nos da otro dato, ¿no? O sea, que ya por un lado el plano y por otro lado la moneda encontrada en el piso, quiere decir que la gente estaba en ese momento habitando ahí. Y bueno, ya con esas pistas, pues ya, ahí sí ya me enrolé, ya Toño ya no le entró al tema de la sal, él le siguió con el tema de Camino Real, y yo me enrolo y me intereso cada vez más en la historia de la sal en San Luis Potosí. Sobre todo aquí planteé un proyecto sobre descubrir qué había pasado con ese pueblo, pero no nada más qué, sino la incógnita detrás es cómo es que surge un pueblo, cómo viene su desarrollo y su desenlace. Y ya buscando en documentos de archivos, pues es un pueblo realmente que tuvo un periodo de vida muy corto, 1857 aproximadamente a 1906 más o menos. Es un periodo pues, como de 50 años en realidad, ¿no? Un periodo muy corto, pero que es clave para comprender entonces el resto de la historia de la sal en San Luis Potosí. Bueno, aquí nada más para comentarles, la Plaza 1 estaba muy llena de matorrales. La Plaza 1 es esta, donde está la iglesia, ahí está la cruz. La Plaza 2, aquí estaba la iglesia, y bueno, ya todo el conjunto de fábricas de sal, que fíjense que se corresponden con las que muestra la fotografía aérea y que además se corresponden con las que estaban trabajando en ese momento. Y bueno, ya después de ir dilucidando más sobre la historia de la sal, pues ya hay mucha documentación, no sobre el Tapado, sino sobre la historia de la sal en México. Una de las principales investigadoras que hizo una historia de la sal en México fue Úrsula Ewald, una geógrafa de origen alemán, ya murió, pero fue de las pocas personas además que tuvo la posibilidad de consultar el archivo histórico de Salinas, que en ese momento, cuando ella lo consultó, era un archivo privado. En este momento en que yo empecé, estoy hablando ya de 2005, 2006, ya un proyecto ya a largo plazo formal, ese archivo pertenecía a Grupo Sitza, que a su vez vendió la Casa Grande, ahorita lo van a ver, en Salinas del Peñón Blanco, o la cabecera actual del municipio de Salinas. Lo vende al gobierno del estado y establecen ahí el Centro Cultural de Salinas junto con su archivo. Entonces yo fui como el segundo o tercer investigador que tuvo acceso a ese archivo. Muy interesante porque ahí también hicimos trabajo de arqueología con los documentos, o sea, así literalmente entramos a escombrar bodegas derruidas, en donde gracias al clima seco, salado y frío del altiplano potosino, específicamente de Salinas, encontramos paquetes de papeles
que tenían más de 150 años de antigüedad, muy bien conservados, bajo escombros, bajo tierra, ¿no? Claro, las capas más superficiales estaban ya muy podridas, pero recuperamos periodos de historia correspondientes, por ejemplo, a la independencia. Bueno, y estos son algunos de los municipios en donde se obtuvo la sal. Todavía se sigue obteniendo en algunos de ellos, pero en un pasado, ya me estoy refiriendo ahora sí a esos 400 años de historia, desde 1560 hasta 1990 más o menos, en donde se ha estado explotando la sal. Este es un recuento de centros mineros y ahorita les explico qué tiene que ver la sal con la minería. Entonces identifiquemos, ¿no? Me interesa mucho primero que veamos esto. El altiplano potosino, como ustedes ven, pues muy horizontal, habrá algunos lomeríos, pero está bordeado por estas sierras, que es desde donde de manera natural, en cada época de lluvia, se arrastran las sales minerales a las diferentes cuencas, las lagunas salineras. Ahorita voy a poner otro mapa donde estén, es donde se van acumulando las sales. Son áreas, bueno, ustedes lo sabrán, los especialistas en agua, son áreas en donde hay una buena cantidad de mantos acuíferos, se le conoce como la cuenca precisamente del Salado, es la cuenca del Salado, y entonces el agua se acumula en esas lagunas y se filtra al subsuelo más rápido de lo que se evapora por la acción del sol. Entonces el agua que uno encuentra en esos mantos acuíferos es agua salada. Pero por otro lado, el agua de las lagunas en tiempo de secas se evapora muy rápido, hay un índice de evaporación muy rápido, y lo que va ocurriendo es que se van formando eflorescencias salinas, que se le conoce como saltierra, y es el salitre, ¿no? También, pero lo vemos así en la orilla de las lagunas de agua salada. Bueno, pongo los centros mineros porque ocurre lo siguiente, que justamente en 1557-60, Bartolomé de Medina, un metalúrgico que viene de Sevilla, España, llega a la Nueva España, se instala en Pachuca, en el mineral de Pachuca, donde se está obteniendo plata más que oro en realidad. Y en ese momento pues necesitan encontrar un proceso que extraiga o que ayude a extraer la plata del resto del conjunto de minerales en las minas, ¿no? Se conocía un procedimiento en Europa y sobre todo, estoy hablando de Francia, Alemania, sobre todo Alemania, que se le conoció como el método en frío, que era extraer oro haciendo una suerte de mezclas con azobe, que es sinónimo de mercurio, azobe con óxidos ferrosos y sal. También tiene mucho que ver la altura, se mezclaba con agua y con otros ingredientes que en este momento no recuerdo. No habían logrado hacer ese mismo procedimiento en el caso de la plata, y entonces la plata se obtenía en las recién minas descubiertas, sobre todo las de Zacatecas. Las de Zacatecas se habían descubierto muy pronto, digamos, durante el periodo de la colonización, muy pronto, me estoy refiriendo a 1530, 1529, por ahí se fueron descubriendo las primeras minas de Zacatecas, Pánuco, Real de Fresnillo, etcétera, donde efectivamente había oro, pero también había una buena cantidad de plata. Las de aquí de San Luis, Cerro de San Pedro, y el problema era que se estaban gastando mucha leña para la fundición, y se preveía que estaba cada vez más complicado traer leña a las haciendas de beneficio para fundir la plata y obtenerla. Entonces Bartolomé lo que hace es inventar o innovar, no sé cómo lo podemos decir, porque adapta el método en frío para el oro, lo adapta a la plata, y esa, digamos, invención
viene muy a cuento para el altiplano, porque están las minas muy cerca y porque se descubren yacimientos, o bueno, estas lagunas saladas durante los recorridos de los españoles. Las primeras lagunas que se descubrieron fueron estas de acá arriba, las de Santa María, las lagunas, las salinas, le llamaban las salinas viejas de Santa María. Se le llamaban viejas porque luego encontraron las de acá abajo, las que conocemos ahora en la cabecera de Salinas, y ahí le pusieron Peñón Blanco en alusión a este cerro que es de caliza blanca. Y por otro lado estos otros conjuntos de lagunas saladas. Entonces, volviéndonos un poquito a este mapa, las lagunas estarían aquí, aquí y acá, a una distancia pues muy accesible para no tener que traer sal del mar, ¿no? Y entonces ahí se empieza a darse ese binomio muy vinculado entre la minería argentífera y la producción de la sal, de tal manera, y ustedes saben, o los que no lo sepan se los enfatizo, la vida de la corona, el funcionamiento de la corona española durante los siglos XVII y XVIII se basó mucho su poderío en la economía de la plata proveniente de la Nueva España. Claro, también de otros lugares del resto de Latinoamérica, colonias de España, pero principalmente de la Nueva España, específicamente Guanajuato, Zacatecas, San Luis e Hidalgo. Y entonces así podemos comprender que la producción y el control del precio de la plata estuvo muy vinculado o determinado de alguna manera por la obtención y el abasto de la sal para las haciendas de beneficio de plata, ¿no? Entonces ahí se da, digamos, esa relación muy estrecha, y fue una relación que perduró desde 1560, digamos, hablando del periodo colonial, hasta 1810, que se da la independencia, 1821 ya y más enfáticamente con la Constitución de 1824, y posteriormente durante el periodo independiente. Aquí les traigo este cuadro cronológico. La administración de esas salinas, desde mi punto de vista, es la empresa más antigua que ha tenido en la historia nuestro país. Podríamos también corresponderla si concebimos a la Casa de Moneda como una empresa, también se correspondería con la historia de la Casa de Moneda. Son las dos empresas más antiguas que ha tenido el país, y que, digamos, la de la sal ya caducó, pero durante el periodo de virreinato, es 1500, cuando empieza la regalía de la sal, estamos hablando de 1560, por ahí más o menos, hasta 1821, el rey de España se consideraba como el propietario, digamos, controlado por la Real Hacienda, el fisco, como que suena algo familiar esto, ¿verdad? Y administrados por particulares a través del arrendamiento, ¿no? Luego, en el periodo independiente, cambian de nombre y se llaman las Nacionales Salinas del Peñón Blanco. Y estamos hablando de que ahí estuvo otra vez el Ministerio de Hacienda y arrendaba o sea, la operación la rentaba, recibían un ingreso anual y la ganancia se le quedaba al arrendatario, ¿no? O sea, él se quedaba, al arrendador se quedaba con una ganancia. Tenía que tener como condición un precio que no variara para permitir que la industria de la plata no se afectara. Y posteriormente, creo que sí han oído hablar de Santana, ¿verdad? Pues Antonio López de Santana vendió la empresa, la vendió a Cayetano Rubio. Cayetano Rubio es un español de Cádiz, migrante. Él llegó a México en los 20 del siglo XIX. Bueno, llegó en ese momento, pues sí, ya, a la nación mexicana. Llega a México, joven, y se convierte en agiotista, y él fue, digamos, como que la caja chica del gobierno centralista, ¿no? Prestaba mucho dinero a Santa Anna, y él financió parte de la guerra
México, Estados Unidos, adquiriendo fusiles, pólvora y uniformes que el gobierno le compró. Él le vendió a Santana esos insumos, vio una oportunidad en el tema de la sal, porque con la sal también se fabrica pólvora. Él tenía el abasto de pólvora, la concesión del abasto de pólvora. Entonces se trata de ver ahí un negocio redondo. Compra las salinas, o bueno, las intenta comprar. Santana propone la venta al Congreso y hay un jaloneo ahí de que es propiedad de la nación, de por qué lo va a vender, de que es una empresa muy importante. Finalmente aprueban la venta después de muchos jaloneos que se notan en el periódico oficial. Se la vende a Cayetano Rubio, porque Cayetano Rubio reclama ese préstamo de dinero que le había hecho a Santana, y finalmente pues, se la vende, ¿no? Y entonces Cayetano Rubio, a su vez, era suegro de Joaquín Errázuriz, otro español, pero de origen vasco. Él entró por Matamoros como un empresario, pues en ese momento no era empresario, digamos un joven emprendedor con ánimo, y él se empezó a dedicar a las importaciones, empezó a traer pino y textil de Europa. La unión con la hija de Cayetano Rubio le ayudó mucho, digamos, y esa unión derivó en una negociación para la compra de las salinas, y entonces Joaquín Errázuriz la compra. Y aquí viene ese punto de inflexión con los que anochecieron y ya no amanecieron. Como pueden haber advertido hasta este punto, el tema del control del comercio, la explotación, distribución, venta de la sal estaba en manos del gobierno virreinal y después nacional. Ellos controlaban el precio de la sal, estaba libre de impuestos precisamente para favorecer la industria de la plata. Entonces, cuando el gobierno le vende a Cayetano la empresa, se la vendieron en una cosa que se vio muy laxa, sin plano, sin definir límites, sin decidir cuántas lagunas. Siempre dice, le venden las salinas de Peñón Blanco y lagunas anexas, pues cuántas son, cuáles, dónde, no estaba definido. Y por otro lado le dice que tiene el privilegio de los impuestos, no va a pagar impuestos por la venta de la sal. Entonces, ustedes sabrán que después de casi 200 años o más, 300 años de estarse explotando esas salinas, ya se conformó un gremio de personas. Antes se traían indios de Venado o de Jalisco para explotar la sal en temporadas, y entonces ya se formaron poblaciones, ya la gente vive en las lagunas, vive cerquita, viven de eso. Entonces se conformó grupos de salineros distribuidos en esas lagunas. En este momento estamos contando algo así como 12, 16 lagunas. Se conformó ese grupo de salineros que, cuando se conocen ese contrato, interpretan esa venta como la liberación del monopolio de la sal. O sea, suponen que ya porque se lo dan a un particular, quiere decir que ya todos pueden explotar la sal. ¿Por qué él? Y no, estamos hablando de un privilegio que ya no es de la corona, puede ser de cualquiera. Y no había leyes sobre la sal, había leyes de minería. Y las leyes de minería decía que cuando alguien descubría un yacimiento de oro o de plata, hacía un denuncio, es decir, que iba a un juzgado de la minería, decía, encontré esto y lo quiero para mí, lo quiero explotar y voy a pagar lo que se me debe cobrar, pero yo quiero tener derecho a explotarlo. Y empezaron a hacer una serie de denuncios de lagunas y de pozos de agua salada, los salineros que ya estaban establecidos. Es el caso de Tapad, un lugar más o menos alejado de Peñón Blanco, pocas veces vigilado. Se dicen, aquí hay un yacimiento de agua salada, lo denuncio y lo reclamo para mí. Y los jueces estaban divididos ahí. Para este momento el territorio de San Luis Potosí ya no era, todavía no era estado, era parte de la intendencia de San Luis, otra parte era la intendencia de Zacatecas, y había juzgados en ambos lados. Pues estos muy abusados se fueron a denunciar a Zacatecas, en donde había un gobierno mucho más liberal, ¿sí?
donde se promovía más este tipo de emprendimientos. No tanto en San Luis se buscaba más el control, y entonces les otorgan y les dan la libertad de operar. Y entonces ahí los dueños de Peñón Blanco reclaman que esa laguna les pertenece, y se desata un litigio que dura desde 1860 hasta 1885, que es la fecha de ese mapa que les mostré. Esa es una prueba de 1886, forma parte de las pruebas, diciendo que ese lugar ya estaba habitado, que ya estaba otorgado, etc. Les cuento la historia. El litigio lo ganan la gente de Joaquín Errázuriz, sus abogados lo ganan, y entonces incluso pierde contra un jurista de los más importantes que ha tenido México, Ignacio L. Vallarta. Defendía a la gente del Tapado, y no, ellos pierden y deciden otorgarle la propiedad a Joaquín Errázuriz. Y entonces llegan los rurales, es decir, un comando de policías, y echan a todos y les destruyen sus casas. Claro que eso no ocurrió de una noche a una mañana, pero sí ocurrió en un lapso muy breve de años. Buscando en el archivo histórico de Salinas, ya encontré después cartas donde el administrador del Tapado le reporta al administrador de Salinas, dice algo así como: el día de hoy salieron los últimos de los usurpadores, ¿no? Ya salió la última familia de usurpadores, los Garza, ya se fueron, y con ellos ya quedamos en total propiedad de esto. Mañana mismo mando destruir la casa, ¿sí? Y las destruían para que efectivamente ya no regresaran. Entonces la historia oral que nos da el comisario Gidal guarda en su memoria parte de la esencia, digamos, de la impronta que ha tenido ese espacio. Claro, no corresponde esto a la independencia, más bien corresponde a periodo prerevolucionario o post-independencia, pero más o menos nos da traza de cómo está la trama, digamos, ¿no? de la disputa por el espacio geográfico, por el territorio. Y efectivamente los echan y ya no amanecieron, es decir, ese pueblo no volvió a tener habitantes, no volvió a tener auge, no volvió a tener una dinámica económica, comercial, etc. Bueno, la historia no para allí. Digo, ¿cómo ando de tiempo? ¿Me avisan? ¿Me avisan? Luego tenemos 1906, Joaquín Errázuriz, que digo, fue el periodo de mayor éxito de producción de las salinas, porque ahí viene sí una innovación bien interesante. Antes de 1845 la sal se recogía con rastrillos a la orilla de la laguna, una sal muy sucia, le llaman sal tierra. Y Joaquín Errázuriz, que viene del País Vasco, en España, donde hay una tradición de explotación de la sal que se remonta a la época de la presencia romana, estamos hablando de más de 1000 años de presencia romana en España. Ahí estaban muy acostumbrados a obtener sal de interior bajo un método que le llaman de evaporación solar en piletas, ¿no? Ahí sí le llamaban fábricas. ¿Y en qué consiste? Consiste simple y sencillamente en construir piletas con dos niveles de agua, una que le llaman concentradora, es decir, un nivel de agua que digamos, no puedo hablar ahorita de centímetros cúbicos, pero hablemos de profundidad de unos 40, 60 centímetros de profundidad, en donde se va evaporando y le van echando más agua, se evapora y le echan más agua, se va concentrando el cloruro de sodio, y después de esa pileta se traslada, creo que por acá lo traigo, ¿sí? Se traslada, extrae la sal de las norias, se concentran en estas y luego se trasladan a otras piletas con menos agua para ahí promover ya la evaporación y por ende la cristalización del cloruro de sodio. Se forman cristales, se forma la sal y entonces después se cosecha, o es lo que así le llaman, se recoge, se hacen montones, se ponen estos soleadores, se deja que se escurra el agua. Claro que una lluvia o un viento echa a perder la calidad, luego se pasan a las bodegas, se empacan. Antes se empacaban en bolsas de istio de cuero, tenían que estar secas porque
si iban mojadas entonces pesaban más y era como hacerle fraude al arriero, y ya después se vendían. Y ese sistema fue bien interesante porque justo a finales del siglo XVIII se acababa de inventar el baumé, que es un instrumento para medir, bueno, el densímetro, ¿no? Para medir la densidad. En este caso se utilizaba para la sal, y empezaron a hacer sondeos, y eso es bien interesante porque los registros del archivo ya empiezan a formar fábricas y a nombrarle a los diferentes lugares, y hacen mediciones con el baumé de a ver dónde hay mayor salinidad, y ahí es donde van a acabar la noria. Antes, los registros, digamos, del siglo XVIII, se medía la salinidad con el gusto, y entonces el que la probaba decía: el agua está como para salmón, está como para aceitunas, está como para carne seca. ¿Sí me explico? Era una relación entre el gusto y el efecto, ¿no? Bien interesante. Ya después fue más científico, digamos. ¿Cuánto se prepara el ritmo? Bueno, tal vez. Bueno, luego esa empresa, Joaquín Errazu vendió, se hizo inmensamente rico, jamás volvió a México, se le heredó la empresa a su hijo, a Ramón Errazu, y también ellos tuvieron un poder de adaptación que necesitamos nosotros ahorita, porque se adaptan mucho a los cambios. Es decir, la venta fue con el centralismo, eran centralistas. Después vino como Ford, fueron liberales. Después vino Maximiliano, fueron imperialistas. Después vino Benito Juárez, fueron juaristas. Después vino Manuel González, después vino Porfirio Díaz, y la empresa se sostuvo. ¿Sí? Hay una capacidad de adaptación al ambiente económico y político impresionante, y lo más impresionante es que hay cartas que así lo muestran, y que además, qué bueno que no hizo caso el administrador. Abajo dice: favor de destruir esta carta después de leerla, y así hay muchas. Qué bueno, para un historiador esto es oro molido, no sabe, ¿verdad? Bueno, luego viene la empresa Salinas de México, la compra una empresa británica, y es cuando empieza a producirse ya la sal. Ahí el método de obtención de plata cambia. Ya a finales del siglo XIX, ya las fábricas de patio, la obtención por patio ya no funciona. Esa mezcla que les dije, se inventa el de cianuración, se empieza a utilizar el cianuro para obtener la plata, es mucho mejor. Y entonces se va abandonando el uso de la sal en la minería, y entonces se tiene que adaptar a un nuevo uso de la sal, y empiezan para la pólvora, para jabones, y muy importante para el consumo humano. Ustedes recordarán, quizás no los más jóvenes, pero los de mi edad, que había una sal que se llamaba sal cisne. Se produjo aquí desde 1942 hasta 1980 más o menos. Incluso las bodegas, había bodegas ahí donde entraban en los trenes y se empacaba la sal. Todavía es posible encontrar esos empaques. Ya después del auge de Guerrero Negro y de que los mantos acuíferos se fueron abatiendo, entonces ya no fue costeable y se cerró la empresa. Pues ellos inventaron la sal cisne, y ahí duró. También después la compró Salinas de México, y ya empezó a evaporarse o a obtenerse la sal, ya no por evaporación solar, sino con calderas, ya con fuego, ¿no? Bueno, esto me lo voy a brincar, creo que ya lo vimos. Ese es el archivo histórico de Salinas, así lo encontramos. De ahí pues empezó otro proyecto paralelo, digo, por un lado la investigación sobre la sal, y después dije: ¿y cómo voy a citar esto? O sea, ¿le bajo uno o qué? Y entonces emprendí un proyecto para organizar el archivo histórico de Salinas, que tiene más o menos unos 16 millones de documentos. Y además hay historia ambiental, hay historia de territorio, historia política, económica, en fin, todo un conjunto de documentos bien interesantes. Y bueno, aquí un poco el resumen de esto, de esos 400 años, es que el sistema salinero que se construyó a lo largo de más de 400 años se fue integrando, digamos, con esas lagunas, su distribución creció tanto que los dueños de Salinas
sobre todo en el siglo XX, compraron las lagunas salinas de Jaco, bueno, y en Chihuahua, en Nuevo León, en Sonora, fueron comprando cada vez más lagunas en Colima, en Veracruz, más salinas, perdón, algunas de interior, pero luego ya salinas de mar. Hicieron pues una empresa muy boyante, y ahí el territorio salinero pues, se nos dilata más allá del altiplano potosino, porque además la distribución ya no nada más es nacional, también es internacional, están exportando, y se construye ese sistema que paulatinamente se fue desintegrando al momento de que ya en este momento ya no existe, pero se está resignificando. ¿Por qué? Porque en el imaginario identitario de los salinenses y de las otras lagunas está muy arraigado el origen salinero, ¿no? Y sienten, aunque ya no se dedican a eso, sienten muy interiorizado esa historia en su pasado. Este es un plano que mandó a hacer Joaquín Errazo en 1848 por un geógrafo muy importante potosino, Ciriaco Iturribarría, porque el primer dilema que se encontró Joaquín Errazo para defender la legitimidad de la propiedad que tenía era decir qué eran y dónde estaban. Entonces necesitaba un plano, y lo mandó a hacer con el mejor topógrafo que había en ese momento en San Luis Potosí, para también dar testimonio de sus posesiones, ¿no? Ese es el Peñón Blanco, que está muy cerquita de Salinas, que es el que da nombre al lugar. Este es otro plano ya más acotado, ya no de conjunto, es que no se alcanza a ver aquí, no, disculpen que pero aquí se ve solamente el sistema así. Este es el Peñón Blanco, y estas son las dos lagunas. Por aquí es una grande, se llama Azuleros, y este es el sistema más grande, digamos. Aquí está Peñón Blanco, y es esa cadena montañosa que vimos en el plano inicial. No sé si lo alcancen a ver, aquí hay un conjunto de caminos, y luego por aquí encontramos otras lagunitas así dispersas, que son las que yo les había referido. Aquí él ya da cuenta algo así como de 22 lagunas, o sea, de 18 que estaban en libros de registros de explotación, él le añade otras, entre ellas el Tapado, por eso litigio. Y bueno, estos son esfuerzos, ¿no?, ya más sistemáticos de definir el espacio geográfico y desde luego el control, la posesión del mismo. Estos son los vestigios. En la síntesis de la conferencia yo les decía, es importante ver esto no solo a través de los documentos, sino también de los vestigios. Todavía hasta hace unos 5 años se seguía produciendo sal, ahorita todavía hay un par de piletas que siguen funcionando. Ahorita esa sal es más bien para consumo del ganado. Y miren esto, ya en 1968, muy pues dividido el espacio, porque conforme fue creciendo el municipio, pues entonces hubo reparto agrario y tuvieron que entregar terrenos a los campesinos. Luego vino el fondo legal del ayuntamiento, y luego pues que había que hacer casas y urbanizar, y luego pues que el ferrocarril, entonces denles terrenos del ferrocarril, y en fin, se fue fragmentando. Este es un ejemplo pequeño de cómo se fue fragmentando, pero así podemos hablar en una escala mucho mayor, y solo en el ramo de la sal. Y este sistema pues persiste desde 1845 prácticamente, no en ese momento no con este tipo de carretas, sino con una serie de canastos de isle que se echaban al hombro, y ahí se iba poniendo la sal para que escurriera el agua. Igual aquí son las dos lagunas, ya en 1982 también podemos ver una evolución en la cartografía, cómo se va transformando poco a poco. Esta es la laguna, ya con sus fábricas, digamos, con nombres. Muy importante el piso, jugaba un papel muy relevante para la evaporación de la sal. Se experimentó con pisos de plomo, que salió muy caro y salió también muy problemático. Luego empezaron a hacer estos con alguna grava de ahí del alrededor, que fue lo más eficiente. Algunas bodegas, aquí hay mediciones de metros cúbicos, es decir, y marcas, digamos, evidencia de que la sal llegó a estar hasta acá, ¿no?
almacenado hasta allá. Esta es la laguna de San José en Zacatecas, ahora es un basurero. Esta es la laguna de Santana en Fresnillo. Esta es la laguna de Santana en Fresnillo. En la actualidad el agua ya no se queda ahí, ahora se concentra en otras lagunas cercanas y son para abastecer a Corona. Este es un conjunto bien interesante al norte, en Santo Domingo, que se llama Doncella, Saldívar, Santa María, Santa Clara. Aquí están. Esta laguna es de las más importantes. Esto es en Santa María, todavía está en funcionamiento esa laguna de sal. Este es en la Doncella. Podrán ver el color, ¿no? El color verde y rojizo tiene que ver con esta, pues es una especie como de alguita que se va generando con la sal, que creo que se llama espirulina, que se puede producir también de manera masiva para otros usos. No lo hace, ¿no? Pero se podría hacer. Esta es la laguna de Santa Clara actualmente, y siempre está, es decir, este es el panorama ordinario. Llovía, se llenaba de agua y duraba un mes con agua y después se secaba, ¿no? Este es bien interesante, está en el Tule o el Morro, porque aquí se hacen unas costras gruesísimas, como de unos 15 centímetros de grueso, de sal. Es tan dura que en la actualidad utilizan un motor para molerla, un molino. Bueno, son más planos de las salinas. Los vestigios, digamos, ya de algunos otros que fuimos encontrando cerca del Tapado, bodegas. Esto es en el Tapado. Salud. Aquí, esto es vista del norte, por aquí a lo lejos se ve la iglesia, por ahí está. Este es en Jaco, Chihuahua, y el modelo era muy similar, es decir, era la laguna con su área de producción, sus fábricas, sus almacenes y la casa del administrador. Ese era el patrón, ¿no? En general. Una casa de habitación en Salinas. Esta es la casa actual, la construyó Joaquín Errazo en 1845, la terminó en 1849, un estilo afrancesado. Actualmente funciona como centro cultural y ahí es donde está el archivo. Es una construcción muy interesante porque además es la única construcción, no es hacienda, pero podríamos, digamos, señalarla como hacienda, aunque no lo es, porque no trabajó bajo ese esquema, pero es la única construcción, digamos, tipo hacienda que tiene un foso que la rodea para protegerse y tiene garitones militares, digamos, para protegerse. Empezaron esos fosos en 1811 para protegerse de los rebeldes. Acuérdense que en ese momento esto era propiedad de la corona, entonces era para defenderse de los rebeldes independentistas y proteger la economía de la sal y por ende la minería. Trajeron mano de obra forzada para excavar ese foso y construir la muralla, pero en realidad, pues, para lo que sirvió fue para aislar, digamos, un poquito más esa empresa y protegerla no tanto de los rebeldes independentistas, sino más bien de incursiones de indios apaches. Y esta es la planta de Salinas, que se construyó en la década de los 30 del siglo XX. Esto es lo que queda. Aquí ven sal polar, así dice. Ya es lo que queda. Realmente ahorita ya ni siquiera esto, porque se han robado los restos de metal, pero era la planta refinadora. Esto era como muy emblemático de Salinas. Ya no queda, pues, prácticamente nada. Esos reguiletes que servían para extraer el agua de los pozos. La planta refinadora de la sal cerca de 1960, y así se va cristalizando la sal, digamos. Es un proceso bien interesante porque además devino en la hechura de una artesanía. Actualmente fabrican unas cruces de madera que las dejan ahí cerquita del agua, las sumergen y las van volteando para que la sal de manera natural cristalice y se formen cruces de sal. Es una artesanía bonita porque es una artesanía realmente de origen natural, ¿no? Es muy atractiva. Y aquí la propuesta que yo les he hecho muchas veces,
desafortunadamente no he encontrado eco, es que hagan un museo de sitio sobre la historia de la sal en México. Incluso podría haber allí un centro de documentación sobre la historia de la sal. Es de los archivos que más documentos tienen en toda Latinoamérica sobre la sal. Se podrán microfilmar o traer los microfilmes que están en el AGN y hacer ahí una estancia para investigadores, así como yo, ¿no? Y hacer otro tipo de actividades, es decir, otro tipo de artesanías que no necesariamente tienen que ser cruces. Se pueden hacer canastas de mimbre, cubiertas de sal, qué sé yo. Y esos son restos de las bodegas. Y me despido con esta fotografía porque pues ya ese sistema ya anocheció. Muchas gracias a David por la excelente conferencia. Tenemos tiempo para algunas preguntas. Creo que hay cosas aquí de fondo. Comentábamos antes de la conferencia estos cambios que se dieron durante la sal y cómo hay adaptación. Entonces, ¿cuál es el papel de un historiador dentro de todo este ámbito? El historiador puede hacer, como científico, una predicción o no. Era una de las cosas que comentábamos antes y su respuesta es muy interesante. Entonces, digamos, un físico, un químico puede predecir que si hace un experimento va a tener un resultado porque ya lo hizo muchas veces y sabe que bajo ciertas condiciones controladas ese experimento siempre va a dar un resultado que está ya determinado. En el caso de los historiadores, pues, ¿qué es lo que pasa con la humanidad? Tenemos muchos experimentos y podemos predecir, se podía predecir la Revolución Mexicana o la Zapatista, no sé, ¿podrías comentar? Sí, con mucho gusto, Marcial. Mira, en primer lugar hay que mencionar algo, hacer una aclaración, porque hay muchas visiones sobre la historia, es decir, concepciones sobre la historia. Así, grosso modo, pues está la concepción marxista, ¿no? Donde dice que la historia es una continua lucha de clases y donde siempre estamos esforzándonos por ascender en esa escala social y tratar de homogeneizar las cosas. Esta otra visión, que es más bien kantiana, que dice que el pasado era más bien pues como muy heterogéneo e incoherente, y conforme pasa el tiempo y se acumulan experiencias históricas es más homogéneo y coherente, ¿no? Esa es como una visión más positivista de la historia. Esta otra visión, que es más bien italiana, híjole, me fue el nombre de este Ludovico, bueno, donde habla más bien de la historia cíclica, ¿no? Donde dice que la historia se repite constantemente, y que estamos haciendo ciclos, y ahí es donde a veces uno puede decir si la historia se puede predecir o no, y si estamos viendo cosas similares. Desde mi punto de vista, la historia no es cíclica ni es marxista. También está la visión, digamos, judío-cristiana de la historia, donde viene un inicio y un fin, ¿no? El origen en el Génesis y el fin apocalíptico, ¿no? Para mí esas visiones no son tan acordes a lo que vamos viendo en la realidad, ¿no? ¿Por qué no es cíclica? Porque no somos las mismas personas, porque no son los mismos hechos, pero lo que sí podemos identificar son circunstancias parecidas, porque al final de cuentas la esencia del ser humano se ha transformado poco, ¿no? Todos tenemos sueños, anhelos, miedos, hay arquetipos, digamos, de comportamiento que se van configurando paulatinamente. Lo que vamos transformando es cómo los vamos concibiendo, cómo los vamos conceptualizando y utilizando y resignificando. Por eso me interesa a mí más, o me acerco un poquito más a la visión hegeliana de la historia. Es decir, ya se acuerdan de Hegel, él habla de la tesis, de la antítesis y de la síntesis. Entonces podríamos pensar, digamos, en términos resumidos, que uno siempre tiene ante sí una condición, una situación, en un conjunto de otros hechos, y tenemos, pues no sé, la capacidad de decidir, o hay
las circunstancias nos llevan a responder a esos hechos externos de determinada manera. Un funcionario decide firmar o no tal documento, o un investigador decide dejar esa investigación e irse por otra. Son decisiones, vamos, ¿no?, que uno va tomando poco a poco, y ahí se forman nuevas condiciones, nuevas síntesis y antítesis, es decir, un conglomerado de circunstancias, tomas decisiones que nos van llevando no a una historia cíclica, sino a una espiral histórica que a veces sube, a veces baja, a veces se regresa, a veces se queda, a veces avanza poco, etc. Y en ese devenir, digamos, en esa serie de vectores de decisiones que vamos tomando, ya en lo individual o en lo colectivo, resulta que podemos empezar a teorizar con los efectos de tales o cuales decisiones. Entonces, en este estudio que me llevó mucho al análisis del territorio, la pregunta era: ¿quiénes definen o qué define un territorio? En este caso, el pretexto, un territorio salinero, que no tiene nada necesariamente que ver con fronteras político-administrativas. Y lo que encontré fue que un territorio se define, y ahorita voy un poquito más a la parte contemporánea. Un territorio se define porque tiene un sustrato geográfico con recursos que pueden ser susceptibles de ser explotados. Sí, en este caso la sal, pero podemos hablar de petróleo. Si hay un espacio geográfico con un recurso que no explotamos, entonces ahí estamos perdiendo un elemento. Luego, tiene que haber personas que lo viven, es decir, que lo habitan, que lo controlan, que se desenvuelven en ese espacio geográfico con ese recurso. Otro elemento es que tiene que haber normas, implícitas o explícitas. Podemos hablar de una constitución, de una ley, de un reglamento, o de formas de comportamiento, ¿no? Aunque no conozco el reglamento interno del IPC, pues uno tiene normas de comportamiento implícitas que acata, ¿no?, dentro de un espacio, por ejemplo, ¿no? Y así ocurre en el territorio salinero. No había leyes de la sal, pues había otras normas, también los usos y costumbres que se van conformando, y en ese sentido, resumo: normas, un espacio geográfico, sus recursos humanos y personas que lo controlan. Si eso lo llevamos al análisis de determinados hechos de la historia, un poco refiriéndome a lo que platicábamos en el vestíbulo sobre el presente y echando mano de la independencia y de la revolución, yo identifico tres cambios sustanciales. En el periodo de independencia, lo que encontramos es que hubo un cambio de régimen, es decir, el régimen monárquico vertical, fincado, digamos, por obra y gracia del creador en una persona, así se asumía, se derrumba, vamos, y se opta por el ejercicio del poder en tres figuras: el republicano, pero en tres poderes: el ejecutivo, legislativo y judicial. Y se trata, aunque no se logró al principio, se trata de ser más horizontal en la distribución de ese poder. Ya hay un antecedente con la Constitución de Cádiz de 1812, con algo de representación popular, pero lo vemos más en la independencia. La Constitución de 24 ya define ese cambio de régimen político de manera muy radical. Y luego viene el cambio de la clase política. O sea, los españoles a los pocos años fueron expulsados. La burocracia de la colonia se fue sustituyendo paulatinamente, y lo que vimos es que se fue construyendo una nueva clase política que la vemos actuando ya de manera muy fuerte y con cambios fuertes en el 57, ¿no? O sea, los federalistas que empezaron a gestarse como generación en la década de los 30 y 40 del siglo XIX, los vemos actuando ya en la década de los 50. En ejemplo, pues Juárez, como Ford, Ponciano Arriaga, en fin, un conjunto de personas. Y tercero, el orden territorial, la organización territorial, puede corresponderse con las jurisdicciones político-administrativas o no. Ahí las personas que ocupaban o que tenían mayor poder económico figuraban de manera muy
importante. Las personas que detentaban poder político también, y siempre hubo un diálogo entre ellos, bueno, diálogo y confrontación, me refiero a intervenciones. Y eso lo vas a ver otra vez en la época de Juarista, y lo vuelves a ver otra vez en la revolución. La revolución termina con un régimen político, se reorganiza con una nueva constitución, el régimen político, se sustituye, hay exilios, hay asesinatos, hay fusilamientos, se constituye una nueva clase política que la ves ya de manera mucho más efervescente en la década de los 30, 50 del siglo XX. Y entonces, ¿qué podemos esperar en este momento? Ya vimos dos cambios, ya vimos que se viene un cambio de régimen político, viene la sustitución de una clase política de manera muy fuerte, se va a gestar una nueva clase política que no vamos a ver sus efectos de manera inmediata, no la vamos a ver formada dentro de unos 10 años más o menos, se va a decantar obviamente esa clase política, y vamos a ver una reorganización territorial no necesariamente pivoteada en delimitaciones político-administrativas, vamos a hacer otro tipo de división territorial. Y obviamente, digamos, si atendemos a esas lecciones históricas, es muy probable que tengamos una nueva constitución. No sé, a lo mejor me equivoco, a lo mejor no, ¿verdad? Pues eso de que dices predecir o no el futuro, yo creo que habrá un nuevo constituyente en los próximos 4 años. Sí. Bueno, tengo una pregunta de una alumna de doctorado que nos está siguiendo vía Facebook. Sí. Está en los Países Bajos, es Cintia, y ella quiere saber qué tan ricos e influyentes eran los dueños de las salinas comparados con los dueños de los metales, porque pues, a lo mejor uno pensando que los metales serían más valiosos, pero la sal tiene más volumen y pues dependían de la sal para obtener los metales, ¿no? Entonces, ¿sí saben Sí. eso? Fíjate que sí, hay un peso muy fuerte, digamos, tanto económico como político. Yo te diría que en términos económicos los primeros encargados de la operación de la sal sí tenían su peso, pero no era tan fuerte en el periodo colonial. Ya después, cuando se hizo particular la empresa, adquirieron un poder muy grande, porque no solo era un poder político, sino también económico. Y por otro lado, en las cartas siempre se ve un intercambio de correspondencia con magistrados, con el ministerio, o sea, con el secretario de Hacienda, con el propio presidente en turno, es decir, con toda la clase política de más alto nivel en la capital de la República. Pero podemos hablar de niveles, es decir, también había encargados de la administración de la sal que operaban a nivel del Estado, y entonces ellos se acercaban mucho con el gobernador, con los jueces, los magistrados tenían digamos, era como clave para todo este tema, y obviamente también con los mineros, pero con los mineros la relación era más bien de negocios, cordial, no era de confrontarse, o sea, eran sus clientes, ¿no? Era más bien una relación simbiótica, diría yo. Y también había otro nivel de poder, como más subterráneo, podríamos decirlo, detentado por los capataces y los administradores que estaban en las propias lagunas salineras, controlando, digamos, a nivel local a toda la gente que trabajaba en la sal. Entonces podemos hablar de esos niveles de ejercicio del poder, los trabajadores, los negociadores a nivel estatal y los dueños ya, digamos, a nivel ya de la máxima clase política económica, ¿no? Entonces sí, si me preguntan, la respuesta es sí, había mucho poder político y económico. Sí, muchas gracias, David, por tu charla, muy interesante. Antes de la charla quiero felicitar a quien hizo la ficha, la verdad, a mí me gustó muchísimo, capturó los tonos azules, los rojos, perfecto, ¿no? Y que le digan que es muy buen diseño. Bueno, yo quiero regresar al punto que comentaba Marcelo, la cuasi periodicidad. No, la periodicidad es que regresa al mismo punto eventualmente después de ir y venir. La cuasi periodicidad es una característica de conductas no lineales. Y las conductas no lineales suelen ser afectadas por parámetros endógenos y también perturbaciones de origen externo. Me voy a referir a un aspecto que en términos de territorio y de la influencia política territorial
está cambiando y cambió en los últimos 15 años. Después de toda la tecnología y del silicón y las computadoras de hace 30 años, llega la internet y las redes sociales. La influencia territorial, y que sucedió en Egipto, sucedió en muchos otros sitios, la influencia territorial y política, tecnologías de la información, los aplicativos, internet, la telefonía móvil, ha hecho todo un cambio enorme del asunto de cómo se maneja la influencia del poder. Y en ese sentido, el aspecto territorial. Y es todo un recurso enormemente financiero. Creo yo que los aspectos predictivos de estas tres componentes que nos dices, haría que habría falta considerar este nuevo parámetro, esta perturbación externa, y tratar de visualizar si realmente las tres condiciones están dándose para que llegue a un constitutivo, o este parámetro puede ser suficiente para que la cuasi periodicidad haga que no se repita el patrón de la Constitución en términos de convenios y normas. Es todo un tema interesantísimo que desde mi punto de vista valdría la pena que nos echáramos un buen refresco. Muchas gracias por tu charla. Yo tengo dos preguntas. Una es, cuando tú llegas a un lugar así a descubrir, yo creo que un lugar muy rico de información son los cementerios. Puedes llegar y desenterrar, digamos, un lugar así de abandonado, no sé qué regulación tengas o... Fíjate que, si ¿lo puedo contestar y luego me das la otra? Fíjate que sí, en ese momento, pues claro que traía el impulso y casi innato de ir a hacer una excavación y pozos de sondeo. Pero bueno, aquí lo que no se ha roto, se rompió el monopolio de la sal, pero lo que no se ha roto es el monopolio de la arqueología, que está en manos del INAH. Y entonces ahí está el Consejo Nacional de Arqueología, y uno no puede hacer un trabajo de excavación sin el visto bueno del Consejo. Y bueno, desde luego que éticamente pues tiene que estar el consenso de la población, donde se asienta, ¿verdad? Si ellos lo permiten, pues claro. Fíjate que yo propuse un proyecto de arqueología, en ese momento se llamaba arqueología histórica, que en realidad es un pleonasmo, podríamos llamarle arqueología del siglo XIX. Sí propuse una serie de excavaciones, y lo único que no me dejaron excavar fue el cementerio. Pero además no había necesidad de excavar el cementerio, porque en esa época las tumbas no eran debajo del suelo. Las tumbas eran unos túmulos en donde se hacía una especie como de sí, un cajoncito de argamasa, y entonces ahí se ponía el féretro y en esa especie como de bóveda, y luego ya venía la decoración. Traía unas fotos y las quité, fíjate qué mala onda, pero... Y entonces ya estaban saqueadas, ¿no? Ya estaban abiertas todas y demás. Entonces sí, de ahí sí se necesita el permiso del Consejo Nacional de Arqueología. Yo en realidad lo que hice fue un par de pozos, porque además no traíamos presupuesto, muy poco tiempo, y más bien me dediqué a hacer lo que en arqueología se llama trabajo de prospección o de recorrido de superficie, que fue más bien lo que hicimos, muy poquitas muestras recogimos, muchas mediciones, eso sí, de topografía, pero sí se requiere del permiso del consejo. O sea, uno no puede llegar a un lugar y de pronto empezar a excavar, pues no se puede, ¿no? Oye, y la siguiente, bueno, un comentario en cuanto a la pregunta de Marcial. No sé si has leído un libro que se llama Sapiens, de animales a dioses, de Yuval Harari. Es un antropólogo de Cambridge. Y él hace básicamente la historia del Homo sapiens desde que sale de África y empieza a poblar el planeta. Y yo creo que su comportamiento no ha cambiado, ha sido repetitivo todo el tiempo. Yo creo que desde que se echaron a los neandertales, y a lo mejor hasta los Denisovans, que si hubieran tenido la oportunidad igual se los echan. Pero lo que voy es que el comportamiento del Homo sapiens sí es muy claro a lo largo de su historia. Se repiten conductas y sabes perfectamente hacia dónde vamos, y posiblemente terminemos con la idea judeocristiana de un fin, en el sentido que yo creo que el Homo sapiens, si seguimos así, pues nos vamos a extinguir como especie.
Fíjate que no he leído el libro, me lo han recomendado mucho, ya lo compré, digamos, lo tengo ahí en la lista de espera, a ver si ahora en diciembre lo leo. Pero, digamos, yo creo que tienes razón en el sentido de que hay una suerte de configuraciones. Yo creo que los biólogos, el colega que vino el otro día, que es neurocientífico, a lo mejor nos puede hablar más de eso, en el sentido de que tenemos una configuración de aprendizaje, de conocer y de externar también nuestras ideas, ¿no? Cada vez estamos reprimiendo también o controlando cada vez más nuestras emociones, ¿no? Eso es algo que Norbert Elias habló un poquito en el proceso de civilización, que pasamos de comportarnos en la mesa sin modales a comportarnos cada vez con más modales. Por ahí hay una línea de estudio. Yo que estoy más cercano a los estudios culturales y sociales, sí te podría decir que hay ciertos comportamientos que uno ve que son repetitivos, ¿no? Hablé hace un momento así de pasadita de los arquetipos del comportamiento, ¿no? Y yo llegué a ese tema de los arquetipos estudiando los monumentos funerarios, donde cómo interpretamos un símbolo, su significado y demás. Claro, pues es que hay una serie de alegorías y de formas de externar las ideas que nada más se van resignificando, pero en el fondo pues es casi lo mismo. Y si somos reduccionistas, si pecamos de reduccionistas, podríamos hablar del eros y el tánatos, ¿no? De esa lucha entre la vida y la muerte que traemos todos los seres humanos de manera intrínseca, ¿no? Y estamos lidiando con esas emociones. Entonces sí, coincido contigo en ese sentido. No es que estemos condicionados tampoco, porque pues tenemos el libre albedrío y nuestro cerebro se va transformando de manera muy rápida, ¿no? Y estamos dando respuestas de manera muy rápida a estas externalidades de las que hablaba Ricardo. Una última pregunta, Natalia. Hola David, gracias por la charla. Te quería preguntar si has encontrado cosas sobre la laguna de Palomas en Estación Carrillo, en Chihuahua, y preguntarte, aunado a eso, porque la compró la empresa esta británica, Grupo México en los 40, y luego ellos, digamos que la expropió el ejido, ¿no? Entonces es un caso ahí como interesante, que apenas estoy como adentrándome a conocer sobre el tema. Y relacionado a eso, si me recomiendas como alguna etnografía de Salinas. Sí hay. De hecho, en el archivo de Salinas hay un expediente muy voluminoso, o muchos expedientes muy voluminosos de Palomas, porque fue una de las filiales más importantes de Salinas. Sí, efectivamente, después del reparto agrario se vendió esa laguna. Está el plano de las edificaciones, de la casa del administrador. Hay mucha correspondencia de producción de sal, mucha correspondencia de problemas laborales. Si te gusta la historia ambiental, pues también hay algo de recuentos, porque se reportaban las épocas de lluvia, de secas y de nevadas. Entonces sí hay bastante de palomas. Monografías de palomas, no sé, me preguntabas monografías de palomas en específico. No. ¿En general? Bueno, en general, pues te recomiendo mi libro. No, pero el libro de Úrsula Ewald, de la historia de las... Mencionabas a Úrsula. Ese tienes que leerlo. Ese de Úrsula Ewald, digamos, es un compendio, digamos, lo más general sobre la historia de la sal en México. Necesitas leerlo. Yo tengo un ejemplar, digamos, que ese lo vendió el Fondo de Cultura y quedaban 5 y yo compré 5 en ese día en esa librería, te puedo regalar uno. Y de Paloma seguro hay cronistas locales y de la sal, pues yo te puedo facilitar la bibliografía que tengo, con gusto. Ajá, me refería más bien a etnografía, no monografía, pues que hagan... Etnografías hay, que yo sepa de etnografías hay 2. Hay una de una alumna, no recuerdo de qué universidad, creo que de la Ibero, hizo una tesis de antropología, o de Guadalajara, yo de todos modos te la consigo. Y hay otra etnografía del Colegio de Michoacán, de la maestría en arqueología que tienen ahí. Un arqueólogo vino a hacer, pero más bien trabajo etnohistórico. Entonces sí hay mucho trabajo de etnografía, sobre todo en tesis de maestría doctoral. Agradecemos mucho a David.